170.000 alumnos regresarán a las aulas y más de 1.500.000 seguirán en educación virtual. Avión presidencial a la venta. El Ministerio de Defensa se encargará del proceso de comercialización del Legacy, comprado por el gobierno de Rafael Correa. Pachacutic se distancia del gobierno y la mayoría en la asamblea tambalea. Aseguran que no apoyarán los proyectos oficialistas. Criterios a favor y en contra provoca la propuesta de eliminar la tabla mínima de consumo de drogas. Noche de terror en el cantón Yaguachi. Una mujer de 60 años habría sido asesinada por error. Los sicarios querían matar a la hija, a quien alcanzaron a herir de bala. Las noticias en Televistazo con Gabriela Baer y Pedro Jiménez. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a las noticias de Televistazo. Comenzamos hablando sobre la inauguración del año lectivo en la Sierra y en la Amazonía ecuatoriana. 1.700.000 estudiantes están matriculados para este periodo escolar. Gaby, ¿qué tal? Hola Pedro, amigos, buenas tardes. La fecha también marca el regreso a las instituciones educativas de 170.000 alumnos de forma presencial. El presidente Guillermo Lasso inauguró el año lectivo en uno de los planteles que abrió sus puertas a los estudiantes. Andrea Báez cubrió la jornada y nos tiene el siguiente informe. Más de 1.700.000 estudiantes iniciaron el nuevo año lectivo en el régimen Sierra y Amazonía. De estos, tan solo cerca de 173.000 retornaron de manera presencial a las aulas. Esta mañana las autoridades de educación y el presidente de la República, Guillermo Lasso, realizaron la inauguración del nuevo año lectivo en la unidad educativa Manuela Cañizares, ubicada en el norte de Quito. Se reincorporan a sus clases con alegría porque vuelven a ver a sus compañeros, con alegría porque vuelven a ver personalmente a sus profesores y con la seguridad de que sus profesores están vacunados y muy seguramente la mayoría de ustedes también. No obstante, me permito recomendarles que no abandonemos la mascarilla, que no dejemos de lavarnos las manos y ponernos alcohol con frecuencia durante el día. No bajemos la guardia. Asimismo, las autoridades de educación han mencionado que el retorno presencial a clases es opcional y se busca aprobar más planes de sostenimiento de la educación, conocidos como PICE, para que más instituciones educativas puedan recibir de manera presencial a los estudiantes, ya que de por medio está el problema de la conectividad en los hogares. Estamos ya interviniendo en las instituciones educativas para lograr que la gran mayoría puedan tener las condiciones necesarias para aprobar el retorno progresivo a la presencialidad, dando prioridad precisamente a los lugares y zonas de difícil acceso que no tienen buena conectividad, para que estos estudiantes no tengan que pasar mucho tiempo más sin tener este ejercicio de presencialidad. Las autoridades de educación recordaron que todas las instituciones educativas que retornen de manera presencial deberán mantener todas las medidas de bioseguridad aprobadas. Andrea, muchas gracias por ese reporte sobre este inicio de clases. En otro tema, mediante decreto ejecutivo, el presidente Guillermo Lasso dispuso la venta inmediata del avión presidencial Legacy 600 adquirido en el gobierno de Rafael Correa. Mientras dure este proceso, se limitará su uso únicamente a situaciones excepcionales. Paul Romero con el informe. Este avión jet ejecutivo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana será vendido por decisión del presidente Guillermo Lasso. 100 días después de asumir el cargo, mediante decreto ejecutivo, dispuso el inicio inmediato del proceso de venta del avión presidencial Legacy. Además, restringió su uso únicamente a situaciones excepcionales, que serán calificadas por la Secretaría de la Administración Pública. Este jet fue adquirido a la empresa Embraer de Brasil en 2008, durante el gobierno del expresidente Rafael Correa por $27 millones. Él lo estrenó y utilizó durante 9 años. No le fue suficiente y compró un segundo avión presidencial, el Falcon, por $48 millones.
El actual mandatario dispuso la venta directa de Legacy porque su costo de mantenimiento y operación resulta inconveniente para el país según el decreto ejecutivo. Para dar cumplimiento a la disposición presidencial, el Ministerio de Defensa conformará una comisión técnica y jurídica para ofertar el avión en el mercado. Este avión está considerado dentro de los aviones que pertenecen a la aviación ejecutiva. En las actuales circunstancias no hay ningún avión de venta y son muy pocos los que están vendiendo. Consecuentemente, desde el punto de vista de oportunidad de mercado, considero que es una decisión acertada y adecuadamente oportuna. Sin embargo, no dio un valor estimado, pues dijo que eso dependerá de los informes técnicos. Que se evite la intermediación y que al señor presidente se le diga cómo debería venderse el avión bajo las reglas del mercado de los aviones ejecutivos, como debe ser. Y eso va a permitir y va a facilitar que ese activo se lo pueda vender en el precio justo. Es la segunda ocasión que un mandatario intentará vender el avión presidencial. En 2017 lo anunció Lenín Moreno, pero no pasó de la declaración pública. Poner a la venta uno de los dos aviones que usa la presidencia al desplazamiento de las máximas autoridades. Desde hoy queda un avión disponible, el Falcon, para los viajes del mandatario. Pachacutic se distancia del gobierno en la Asamblea y anticipa que no apoyará las leyes que el Ejecutivo ha anunciado enviará al Parlamento. Además, lo acusan de ser quien promueve el descrédito contra la función legislativa. Patricio Díaz nos informa. En la bancada de Pachacutic fueron directos. No van a apoyar ni el presupuesto enviado por el Ejecutivo a la Asamblea, menos aún otras leyes. No van a pasar y no vamos a apoyar. ¿Qué pasa entonces con la mayoría que llevó a Guadalupe Llori a la presidencia de la Asamblea? Pues parecería que hasta aquí llegó. No hay un acuerdo legislativo programático que quiera decir esta ley va a apoyar o esta ley vamos a hacer conjunto. No hay. La única firma que hemos hecho es con la Izquierda Democrática. Todo esto lo expusieron al mostrar su molestia ante las declaraciones de la ministra de Gobierno Alexandra Vela acerca de si, producto del diálogo, no hay acuerdos con la Asamblea, se buscaría como opción una consulta popular. Y si eso no les funciona, van a la muerte cruzada. ¿Para qué? Para terminar con la Asamblea y para gobernar solo con decretos. Y desde el movimiento de gobierno responden. Bueno, en realidad no es el gobierno ni es el bloque oficialista quien está motivando estos descréditos, son los propios asambleístas que con su actuar o con las presunciones que existen en su contra, arman o se arma o se maneja o se mal maneja esta imagen y estos escándalos al interior de la Asamblea Nacional. Desde UNE se suman a las críticas contra el gobierno y confirman que esto implicaría que las fuerzas se movieron en la Asamblea y afectaron a la antigua mayoría. Ya no tienen la mayoría que supuestamente decían tener. Ahora hay que ver, cuando ya se ha roto esta mayoría que existía, hay que ver en los cargos públicos del Estado cuántos nuevos funcionarios van a salir. De todas formas, todo esto se confirmará en cuanto el gobierno envíe sus leyes en lo tributario y laboral. La fiscal Diana Salazar compareció ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, convocada dentro del juicio político contra el defensor del pueblo, Freddy Carrión. La funcionaria dio a conocer además otros detalles sobre la aparición de $46.000 en efectivo en el departamento del exministro de Salud, Mauro Falconi. Patricio Díaz está en la Asamblea. Patricio, buenas tardes. Cuéntanos, ¿la Fiscalía ha abierto otra investigación sobre este tema? Te escuchamos. ¿Qué tal, Pedro? Amigos televidentes, muy buenas tardes. Así es, la fiscal confirmó eso hace pocos minutos, que se ha abierto o se abrió en ese mismo instante una nueva indagación respecto de ese dinero cuando la fiscalía ingresó presuntamente al departamento del exministro de Salud. Encontraron $46.500 y esos recursos son investigados por parte de la Fiscalía General del Estado. La fiscal llegó cerca del mediodía acá a la Asamblea Nacional para ser parte de este juicio político contra el defensor del pueblo, pues se le solicitó información sobre si él infringió el estado de excepción y además si utilizó recursos públicos para ese día, el día en el que supuestamente fue detenido. Vamos a escuchar lo que dijo la fiscal respecto de esos $46.500 y de la investigación que estaría realizando su entidad. El delito es por peculado y que tiene relación con un contrato por pruebas rápidas del ARTSA.
En esa investigación figura como evidencia este dinero. ¿Y esas pruebas rápidas están vinculadas a un contrato con el municipio de Quito? De conformidad con lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico, no puedo dar mayor información porque es una investigación previa. Este día estuvieron únicamente los abogados del defensor del pueblo, Freddy Carrión. Ayer, en la comparecencia que hubo, en las comparecencias que hubo, participó el defensor del pueblo, fue solicitada su presencia por parte de la Comisión de Fiscalización y él también dio declaraciones a la prensa y se refirió al juicio político e igualmente a la situación que vive por su detención. Escuchemos. Tiene que haber existido algo que me pusieron porque es imposible que yo no recuerde lo que sucedió después de haber tomado 2 copas de vino. Tomen en cuenta una cosa, este señor Falconi es médico, sabe lo que puede hacer. Y para que en el examen médico legal no se represente nada, ya es para sospecha. Todo para armar un proceso en mi contra, tenerme cerca de 120 días preso, sin poder defenderme, sin poder manifestar ni que escuche el pueblo ecuatoriano lo que tengo que decir. Continúa aquí la comparecencia de la fiscal. Nosotros les informaremos más detalles de los datos que entregue respecto de este juicio político y, por supuesto, las otras comparecencias que se den el día de hoy. Regresamos con ustedes de estudios. Buenas tardes. Seguimos con más información para ustedes. Las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos pasan por un buen momento, indicó el cónsul de ese país, Brian Quigley. Además, señaló que Ecuador recibe cooperación en distintos ámbitos y que la construcción de un acuerdo comercial entre ambos países va por buen camino. Son miles los ecuatorianos que en este último año han sido retenidos por su ingreso ilegal a los Estados Unidos. El cónsul de ese país en Guayaquil, Brian Quigley, se refirió a este tema. Y tenemos varios programas como lo que estamos promocionando hoy para que la gente pueda aprender algún negocio, algún oficio y con el fin de quedarse aquí. Vamos a hablar del sueño ecuatoriano de ser exitoso aquí mismo en su país. No vale la pena poner en riesgo su vida. También aludió a la intención del gobierno ecuatoriano de llegar a un acuerdo comercial con Estados Unidos. Sobre ese tema también hay comunicación constante entre los dos países. Es todo un proceso. Lo bueno es que se ha empezado ese proceso. Recién tuvimos la visita de la Cámara de Comercio, Departamento de Comercio de los Estados Unidos, aquí a Ecuador. Hay un plan hecho, son detalles, muchos detalles, pero se está avanzando. Y hay la muestra de las dos partes, porque eso se trata de dos socios, y cada socio tiene que poner de su parte. La cooperación entre Ecuador y Estados Unidos abarca distintos ámbitos. Uno de ellos, la lucha contra el crimen organizado. El mundo está ligado, el mundo está tan junto que lo que pasa aquí en Ecuador tiene repercusiones en otros países y viceversa. Entonces, como buenos vecinos de las Américas, es muy importante trabajar juntos y intercambiar esa información, esa inteligencia, ese conocimiento, tanto que nosotros podemos dar y los ecuatorianos a nosotros. Sobre la apertura del gobierno para eventualmente recibir a refugiados afganos en nuestro país, indicó que por ahora no se lo va a requerir, pero que es bueno saber que existe la predisposición para ello. Estamos muy agradecidos. Ecuador como país se ha mostrado ser un país hermano y ha abierto la puerta a la posibilidad de que podían llegar a afganos. Eso habla muy bien de Ecuador y su posición como país internacional. A propósito de los servicios consulares para ecuatorianos que buscan visas de turista, indicó que por el momento continúan suspendidos. El gobierno pedirá la eliminación de la tabla de consumo de drogas vigente desde 2013. Esto para evitar el incremento de la inseguridad y el microtráfico en el país. El anuncio genera diversas reacciones, como nos cuenta Carla Delgado. Fue durante una entrevista radial en donde la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, anunció que en los próximos 15 días enviarán una propuesta al legislativo para la eliminación de la tabla de consumo de drogas. Allí
dio las razones. Cuando hay un fenómeno de narcotráfico y eres constantemente durante muchísimo tiempo un país de tránsito, empieza la droga a quedarse dentro de la sociedad ecuatoriana. Y como consecuencia de eso incrementa el consumo e incrementa el microtráfico, porque el microtráfico es un fenómeno vinculado al consumo interno. La tabla vigente en nuestro país desde junio de 2013 permite establecer límites máximos de consumo. Sin embargo, para muchos, lejos de ser una solución, ha profundizado el problema de adicciones. Según el informe sobre consumos de drogas de América Latina y el Caribe, Chile, Colombia y en tercer puesto Ecuador son los países donde se reporta un mayor consumo de cocaína en estudiantes secundarios y en el sexto de consumo de inhalables. Julieta Sagnay, especialista en tratamiento de adicciones y consumo, cree que la decisión gubernamental es acertada, pues la tabla solo habría servido para encarcelar a los enfermos y no a dar soluciones a los problemas de fondo. A mis pacientes a quienes encarcelaron, mis pacientes que tenían más del 0.1 gramo, los pacientes adictos a la H tienen que tener 3 gramos, porque como el Estado no le responde, como los hospitales no los desintoxican, necesitan consumir cada 2 horas, y eso desconocen los jueces. Desde el Consejo de Protección de Derechos de Quito coinciden con que se ha trasladado el problema solo al campo penal, dejando de lado que las adicciones son un problema de salud pública. Quienes están consumiendo alguna droga, marihuana, heroína, pasta base, cocaína, son los adolescentes de 12 a 17 años más los jóvenes. El consumo peligroso, el consumo problemático más bien, es un problema de salud pública y así debe ser visto, no debe ser criminalizado. Sin embargo, sostiene que no debe existir arbitrariedad del gobierno para esta eliminación, sino que se debería considerar una consulta popular. Sicarios asesinaron a una mujer con 11 disparos. Esto ocurrió esta madrugada en el cantón Yaguachi de la provincia del Guayas. Los criminales también intentaron matar a su hija de 26 años. Diego Cuenca viajó hasta el sitio y nos cuenta que la policía sospecha que los criminales se equivocaron de víctima. El cadáver de Grace, una mujer de la tercera edad, quedó en la calle. Asesinos le propinaron 11 tiros, pero cerca de la escena del crimen también intentaron matar a su hija de 26 años. Ocurrió la madrugada del miércoles, a 50 metros de una unidad policial comunitaria en Yaguachi, en Guayas. Ya en la mañana, sus habitantes estaban atemorizados por presenciar la balacera en plenas festividades del cantón. Así lo describió Marco Proaño, de la Unidad de Muertes Violentas. Son abordados por 2 sujetos a bordo de una moto, quienes empiezan a disparar en contra de la humanidad. Señora Briones, de 60 años de edad, lamentablemente fue víctima. A los sicarios no les bastó matar a la mujer en ese lugar, pues también fueron detrás de su hija, que corrió 100 metros para buscar refugio en esa vivienda. Aquí los criminales le dispararon delante de una familia que dormía. Claro, pues allá le dispararon, pues allá donde está. La joven recibió 3 disparos, quedó gravemente herida y es atendida en este hospital. Ha sido identificada como Evelyn, de 26 años, quien registra antecedentes penales. Por eso la policía sospecha que los delincuentes mataron a su madre por equivocación. La herida tendría 3 antecedentes penales por tentativa de asesinato, de tráfico ilícito de drogas y una por robo. Presumimos que se trate de una rencilla por tráfico ilícito de drogas. La policía intensificó la investigación para identificar a los responsables de esa muerte violenta. 3 sujetos fueron detenidos tras varios allanamientos ejecutados por la policía en el sur de la capital. Ellos serían los responsables de múltiples asaltos y robos en el norte y centro de Quito. Alex Pila con el tema. La astucia y atrevimiento de estos delincuentes puso en alerta a la policía. Tras meses de investigación, los agentes allanaron 3 inmuebles ubicados en el sur de la capital para capturar a los miembros de esta banda que operaba en Quito y Los Valles. Esta estructura posiblemente sería la causante de esos eventos delictivos, por lo cual solicitamos a la comunidad, a la ciudadanía, que pongan sus denuncias en contra de estos ciudadanos. Los sujetos, para robar los accesorios de los vehículos, usaban herramientas especiales que, según las autoridades, se las conseguían en el exterior. Con linternas técnicas también
fluorescentes, verificaban lo que tenían dentro de los vehículos para posterior, con este equipo técnico de rescate, fragmentar las seguridades de las ventanas, ingresarse y posterior sustraerse todos los bienes. En los allanamientos ejecutados en el sur de Quito, en los sectores de Quitumbe, Chilibulo y La Magdalena, se encontró evidencia que los vincula no solo con el robo de vehículos, sino también con los asaltos a personas. Como indicio se tiene 3 armas de fuego, 2 vehículos tipo automóvil, 4 radios de comunicación de diferentes tipos y marcas, un arma de fuego de juguete. La policía continúa con las investigaciones. Al parecer, más personas estarían involucradas. Además, las armas encontradas serán examinadas para determinar si se usaron o no en otros delitos. Más de 1.200 investigaciones por delitos cibernéticos se registran en el país. Así lo confirmó la policía, que advierte sobre un incremento de estos hechos, más aún cuando la virtualidad se ha convertido en parte del día a día debido a la crisis sanitaria. El reporte enseguida con Bessie Granja. Durante 19 días, este adolescente de 16 años permaneció desaparecido. Según la policía, huyó de su casa luego de contactarse a través de redes sociales con una joven que vive en Colombia. La verdad es que han salido a hacer unas compras y de ahí no supo más, no regresó a la casa. El adolescente se habría estado ya hace unos meses contactando mediante redes sociales, mediante Facebook, con avance hasta el domicilio allá en Colombia. Para llegar a ese país se trasladó en bus hasta el puente internacional de Rumichaca, en Tulcán. Debido al cierre de este paso fronterizo, utilizó caminos irregulares para ingresar al vecino país. Lo cual conlleva una serie de riesgos e inseguridad que pueden sufrir algún accidente, algún atentado las personas que pueden trasladarse por los pasos ilegales. Estar atentos a la exposición de los menores de edad a las redes sociales es una de las recomendaciones que realizan expertos y autoridades ante el incremento de los ciberdelitos en el país. Según cifras oficiales, en 2021 se abrieron 1.265 investigaciones por delitos informáticos en el Ecuador, una cifra superior a la del año anterior, cuando se contabilizaron 682, es decir, un incremento de 583 casos. Y es así que estos piratas cibernéticos aprovechan de toda la información que nosotros estamos posteando, que nosotros estamos publicando en las redes sociales. La autoridad también hace observaciones para los padres de familia. Tengan una confianza y una conversación directa con sus hijos para que sepan a qué redes están accediendo, para que sepan cuáles son las amistades que están aceptando en estas redes sociales. Otros consejos son no publicar información personal sensible en redes sociales como cédulas de identidad, no compartir con otros nuestras claves de seguridad, no confiar en correos electrónicos desconocidos y supervisar a un menor de edad cuando se conecta a Internet. De esta forma evitaremos ser víctimas de los delincuentes en la red. Atención, hace pocos minutos 2 hombres fueron baleados en las calles Ilanes y Acacias, en Urdesa, en el norte de Guayaquil. Uno falleció y otro resultó herido. Las víctimas iban en un vehículo de alta gama que terminó estrellándose contra otros 2 carros que estaban parqueados en el sitio. Al momento, la Policía Nacional se encuentra en el lugar recabando información y varios indicios balísticos. En la próxima emisión ampliaremos esta noticia. Pacientes con enfermedades catastróficas realizaron un plantón para exigir sus medicinas. Como nos cuenta María Mercedes Granda, es un problema que se mantiene en varias casas de salud del país. Hasta los exteriores de la plataforma sur en Quito, donde están ubicadas las oficinas del Ministerio de Salud, llegaron decenas de pacientes con hemofilia para exigir medicinas para su tratamiento. Una preocupación total, pues con nosotros no tenemos los medios suficientes para estos medicamentos, son sumamente caros. Estamos diciendo que lo hagan el favor de comprarlo, con eso ellos pueden tener una calidad de vida mejor. En los hospitales del país les dicen que hay escasez de los fármacos y no conocen cuándo tendrán una solución. En el Delfina Torres de Esmeraldas, en el Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil, en los DIES de la Checán de aquí de Quito, el Teodoro Maldonado de Guayaquil, el de Cuenca.
En el Hospital Eugenio Espejo de Quito le indicaron que ya no le entregarán las pastillas que requiere para su tratamiento contra el cáncer de mama. Ahora deberá comprarlas por su cuenta. El costo de la receta diariamente es de $7, lo que representa al mes $220. Pero sus ingresos no superan los 300. Que me puede regresar el tumor si yo dejo de tomar. Entonces mi situación es, yo trabajo aquí en Zona Azul, yo gano 20 centavos por carro, nosotros no tenemos seguro, mija. La ministra de Salud, Jimena Garzón, se pronunció al respecto. Nosotros lanzamos una emergencia para la adquisición de 123 medicamentos, de los cuales estamos adquiriendo al momento 83. La diferencia, es decir, 40 medicamentos, solamente tuvimos ofertas de 1 o 2 proveedores. Por lo tanto, nosotros volvimos a lanzar estos 40 medicamentos para que tengamos más ofertas. Mientras tanto, decenas de pacientes continúan a la espera de sus medicinas que les permiten tener una mejor calidad de vida. Desde hoy rigen nuevos requisitos para ingresar a las Islas Galápagos. Las medidas se establecieron ante la presencia de 3 casos de COVID-19 por la variante Delta en el archipiélago. El COE Nacional evaluará la situación epidemiológica en los próximos días. Las medidas entraron ya en vigencia. Desde ahora, estos son los nuevos requisitos de ingreso a Galápagos establecidos por el COE Nacional. Los extranjeros de 2 a 16 años de edad deberán presentar de manera obligatoria el resultado negativo de una prueba PCR realizada 72 horas antes de subir al avión, mientras los extranjeros mayores de 16 años, además del examen de laboratorio, deberán mostrar su certificado de vacunación con el esquema completo. En cambio, para los turistas nacionales, solo se exigirá: el único requisito es la prueba RT-PCR negativo de al menos 72 horas antes del embarque. Estas medidas se establecieron luego de que la semana pasada el Ministerio de Salud confirmó 3 casos de la variante Delta del coronavirus en Galápagos. Sin embargo, en los próximos días, el COE Nacional evaluará la situación epidemiológica para determinar si mantiene o modifica los requisitos de ingreso a las Islas Encantadas. Y esta mañana la Municipalidad de Guayaquil anunció la 8ª edición de la Feria Gastronómica Internacional Raíces, que se realizará de forma presencial en el Centro de Convenciones en el mes de octubre. Este tradicional evento gastronómico contará con un aforo del 75%, es decir, que podrán permanecer en el lugar hasta 5.357 personas al mismo tiempo, aplicando, eso sí, todas las medidas sanitarias y de distanciamiento. En la Feria Raíces participarán renombrados chefs y agentes del sector de compras o alimentos y bebidas, empresarios del sector hotelero y gastronómico. Se prevé que participen 27 huecas tradicionales. Amigos, eso es todo en las noticias del mediodía. Gracias por acompañarnos. Pedro. Sí, Gaby, amigos, una buena tarde a todos y recuerden, nos esperamos con más informaciones esta noche a las 7. Que pasen muy bien.